Bienvenidos estudiantes de primero medio. En este video vamos a hablar sobre los textos literarios y no literarios. Para los que no me conocen, mi nombre es Pamela Yáñez y soy profesora de Lengua Castellana y Comunicación. Como les decía entonces, textos literarios, como por ejemplo Don Quijote, y textos no literarios como este que tengo aquí, que es un manual del conductor. Comprenderán que hay maneras distintas de escribirlas y maneras distintas de leerlas y maneras distintas de clasificarlos, ¿cierto? Comenzamos entonces. Nuestro objetivo será conocer las características de los textos literarios y de los textos no literarios. Las características generales. Vamos a comenzar. En los textos literarios vamos a hablar siempre de un propósito artístico. A través de los textos literarios nosotros vamos a realizar arte. La poesía, la narrativa y las obras dramáticas son parte de la expresión artística, por lo tanto el texto literario siempre tendrá un propósito artístico y de expresión de emociones, de sentimientos, de contextos sociales, etc. Cuando hablamos de texto no literario, encontramos diversos propósitos también, como por ejemplo informar, persuadir o convencer a otra persona, dar instrucciones. Tenemos entonces ya propósitos distintos. Por un lado, el propósito artístico del texto literario, como Don Quijote, y el propósito artístico del texto, el propósito, por ejemplo, de dar instrucciones del texto no literario, como el manual de conducción. En cuanto a hablar de lo verdad o de lo verosímil, en el texto literario vamos a hablar de algo verosímil. ¿Qué es verosímil? Algo que es creíble. Nosotros lo creemos, pero no significa que sea verdad. ¿Por qué? Porque nosotros en el texto literario establecemos un pacto de verosimilitud, que es un pacto con el autor en el que nosotros al empezar a leer un libro no estamos pensando en esto es verdad o esto es mentira. Simplemente lo disfrutamos. Incluso si estamos hablando de un mundo de ciencia ficción o de un mundo maravilloso, nosotros no nos estamos cuestionando este mundo, sino que lo estamos disfrutando porque establecimos un pacto previo de verosimilitud con el autor. En cambio, en el texto no literario, tenemos que hablar de algo real, de algo que tiene existencia. ¿Por qué? Porque si nos van a informar sobre una noticia, sobre un hecho, si nos van a querer convencer para que compremos un producto, entonces tiene que ser eso algo real, algo que exista dentro de nuestro mundo, ¿ya? En cuanto al lenguaje, en el texto literario hablamos de un lenguaje que tiene valor estético. Como está relacionado con el arte, es un lenguaje que trata de embellecer nuestro idioma. Hacemos que nuestro idioma tenga valor en cuanto a su belleza y con eso mismo también le damos un nuevo significado a las palabras. Por ejemplo, el uso de figuras literarias, que se da en el texto literario y se da en el texto no literario, pero de manera distinta. En el texto no literario, el lenguaje va a ser acorde al propósito del autor. Entonces vamos a utilizar un lenguaje dependiendo del tema del que estamos hablando. Generalmente va a ser de carácter formal, también dependiendo de qué es lo que queremos lograr en nuestro interlocutor. En el texto literario hablamos de un mundo ficticio, estético o interior, ¿ya? En la obra dramática, por ejemplo, nosotros nos encontramos con una escenografía, es un mundo diferente que nos presentan ahí. En la narrativa encontramos diversos tipos de mundo que me imagino que ya los conocerán, como el mundo realista, el maravilloso, distintos mundos, ¿cierto? O un mundo interior, como también lo podemos encontrar en la poesía. En el texto no literario vamos a hablar de un mundo objetivo. ¿Qué es algo objetivo? Algo que no presenta nada de imaginación, en este caso, dentro del mundo, ¿ya? Porque tiene relación con nuestro mundo real, con nuestro mundo tangible. Eso entonces sería a grandes rasgos la diferencia entre el literario y el no literario. Vamos a hablar entonces primero de los textos literarios. Para explicarlo, yo hice este cuadrito en donde ustedes pueden encontrar acá emisor real y receptor real. Por ejemplo, en El Quijote tenemos un emisor real, que en este caso sería Cervantes, y tenemos un receptor real que
puedo ser yo o pueden ser ustedes cuando lean el libro, ¿cierto? El mensaje es la obra literaria, ¿cierto? Es una obra literaria. Y dentro de esta obra literaria, cuando nosotros lo abrimos el libro y empezamos a leer, nos vamos a encontrar con un narrador. Y ese narrador es un emisor ficticio que nos entrega dentro de este mensaje de la obra literaria un mundo literario distinto al de nosotros, un mundo ficticio, hacia un receptor ficticio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos escribiendo un cuento, una novela o un poema, nos imaginamos quién puede ser esa persona prototípica que podría leerlo, pero no está precisamente dedicado a alguien como una carta, ¿ya? Entonces cualquiera lo puede leer. Ahí tenemos entonces que el emisor real crea un emisor ficticio para enviarnos un mensaje. Los textos literarios los vamos a clasificar en 3 géneros. El género narrativo, donde encontramos, por ejemplo, los cuentos y las novelas. El género lírico, donde están los poemas, las canciones, etc. Y el dramático, donde encontramos las obras dramáticas, que son las que luego se convierten en obras de teatro cuando son puestas en escena, ¿cierto? Las características específicas de estos tipos de textos están aquí. Ustedes las pueden ver con más tranquilidad. Y ahora, para que el video no sea tan cortito, lo voy a explicar de esta manera. Narrativo, entonces, vamos a tener el relato de algunas acciones realizadas en espacios, tiempos y mundos posibles. Y la función del lenguaje más importante acá va a ser la función referencial o representativa, porque estamos representando hechos, espacios, personajes, lugares, etc. Acá el emisor ficticio que vamos a tener, que no se alcanza a ver, es el narrador, entonces. El género lírico lo podemos caracterizar por la subjetividad, es decir, la expresión de los sentimientos, del estado de ánimo, por lo tanto la función del lenguaje es la emotiva o expresiva. Por la misma razón, la expresión o manifestación de sentimientos y emociones. Y el emisor ficticio es uno que ustedes ya conocen muy bien, que es el hablante lírico. En el género dramático vamos a hablar de un texto literario que posee virtualidad teatral, es decir, que está escrito para ser representado, no está escrito solamente para ser leído. Se puede disfrutar en una lectura, pero en realidad su función es ser puesto sobre las tablas, ¿cierto? Acá el emisor ficticio va a ser el hablante dramático y la función del lenguaje va a ser apelativa o conativa, porque vamos a tener un envío constante de información desde los diferentes personajes de esta historia, representados en los actores, obviamente. Eso entonces con los textos literarios. Con los textos no literarios, podemos decir que dentro de los textos no literarios los podemos subclasificar como informativo o expositivo, donde encontramos la noticia, instructivos, donde tenemos la receta, normativos, donde tenemos los decretos, y argumentativos como las cartas al director, las columnas de opinión y otros textos que ustedes ya conocen. Acá tenemos entonces una pequeña explicación por cada uno de ellos. Informativos, entonces, es para dar a conocer una noticia o un acontecimiento importante, como un reportaje, como una noticia, y que es importante para la comunidad a la que va dirigida. Acá la función del lenguaje más relevante es la referencial, al igual que en el instructivo, que son textos en donde nos explican cómo armar, desarmar cosas, cómo ocupar ciertas herramientas, por ejemplo. Luego tenemos los normativos, que es aquel texto que entrega normas para regular la convivencia entre seres humanos, como por ejemplo los reglamentos internos de convivencia que tiene el colegio. Acá la función va a ser apelativa porque estamos buscando que nuestro interlocutor realice algo, ¿ya? Al igual que en el argumentativo, que tiene como objetivo convencer o persuadir, es decir, que el otro haga algo o que el otro piense de cierta manera. Entonces ahí vamos a tener la función apelativa porque vamos a buscar que nuestro interlocutor me preste atención y cambie su actuar o cambie su pensamiento. Entonces, ¿cómo puedo clasificar yo la noticia, el cuento, el texto de divulgación científica, la novela, la ficha, un reglamento, una carta al director? ¿Cómo lo hago entonces? Revisando bien este PPT y organizando cada uno de esos dentro de las subclasificaciones de texto, entre narrativo,
o sea, entre textos literarios y texto no literario. ¿Y cómo lo hago primero? Me pregunto, ¿esto que estoy leyendo tendrá un propósito artístico o tendrá un propósito específico como tratar de enseñarme o tratar de cambiar mi punto de vista o venderme un producto? ¿Ya? Eso sería entonces. Lo importante de este video era que hiciéramos un repaso general sobre texto literario y no literario. Espero que les haya sido útil. Y si tienen dudas o consultas, la pueden hacer en nuestros correos electrónicos o en las clases online. Que estén muy bien y muchas gracias.